Mística presenta. Dios les bendiga, amados. Buscamos rápidamente en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 31 y 33. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la vida de nosotros. Pudiéramos hablar sobre templo, pero si usted viene a las escuelas dominical, vamos a aprender mucho sobre los templos. Así que hoy vamos a hablar de algo que nos va a llenar nuestra vida. Recordemos que, hermanos, Dios cuando nos llama, Dios llama de muerte a vida. Quiere decir que cuando nosotros venimos al Señor, pasamos de muerte a vida. Y donde hay vida, debe haber señal de que hay vida. Gloria al Señor. Porque Dios, aleluya, nos sacó de un lugar esquelético, muerto, raquítico, donde nosotros para Él no teníamos vida. Pero nos ha tomado para que nosotros seamos, que llevemos vida, esperanza a otros. Y eso quiere decir que nosotros desde que nacimos, escuche bien, desde que nacimos, o sea, desde que nosotros nos arrepentimos, nosotros nacimos de nuevo. Y ningún niño, a menos que nazca con un defecto natural, no crece, no madura, no ejerce la mente, no comienza a aprender. Nosotros desde que nacimos estamos supuestos a crecer y aprender. Porque tenemos que dar señal de que hemos nacido de nuevo en la vida espiritual. Por eso que es imposible que una persona o un cristiano, entre comillas, diga después de 2 años que todavía es un niño. ¿Por qué? Porque es imposible, porque el niño al nomás nace comienza a crecer. Y nunca el niño deja de crecer. Porque esto es, hermanos, desde que nacimos de nuevo, si nosotros nacimos del reino de Dios, nos interesa aprender las cosas de Dios. Y cuando nosotros no entendemos algo, aleluya, vamos a nuestro Padre Celestial y le decimos: Señor, Padre mío, Señor amado, tú me escogiste, tú me salvaste. ¿Qué me quieres decir con esa palabra que yo he recibido, pero no la recibí bien porque pienso que me están atacando, porque pienso que me están martillando? Y oh, aleluya, cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, comenzamos a quejarnos, comenzamos a llenarnos de orgullo y rebeldía en contra de aquel maestro o aquel pastor o aquel predicador que el Señor ha puesto para que nos corrija, para que nos lleve, aleluya, al camino verdadero. Gloria al Señor. A menos de que alguien tenga síndrome de Down, no aprenderá nada. Conocí un amigo hace un tiempo que pasó 7 años en primer grado y apenas sacó su primer diploma de primer grado. Fue al hospital y le dijeron: tú tienes un retraso mental. Pero cuando nosotros venimos al Señor, en el Señor no puede haber retraso espiritual. En el Señor no puede existir, como decimos en una predicación, enaneza espiritual. Porque el Señor es poderoso. El Señor viene con un propósito a nuestras vidas
Y es que nosotros crezcamos y que nunca dejemos de crecer hasta la venida del Señor. Porque cuando nosotros nos encontremos con el Señor, entonces veremos todas las cosas a plenitud. Desde el día en que yo, aleluya, llegué a los caminos del Señor, yo comencé a escudriñar la palabra. Yo empecé a escuchar predicadores con hambre de llevar este reino del Señor a todos lados, porque yo quiero aprender, porque yo quiero caminar hacia adelante, porque yo quiero ver para arriba. Yo no quiero ver para los lados ni para atrás, yo quiero ver para adelante, el blanco perfecto, el que nos da, aleluya, la salvación de nuestras almas. Y me encargué que cualquier palabrita que yo no entendía en la Biblia, la preguntaba o iba a un diccionario. Y el Señor ha venido formándome para que yo aprenda. Y estoy en el proceso de aprender. Y usted ve que Pedro era uno de los discípulos más valientes que el Señor tenía, más atrevidos, más sagaces. Pedro era de los que primero saltaban a la línea. Cuando había que hablar, Pedro estaba ahí. Cuando había que meter espada, Pedro estaba ahí. Pedro era terrible. Pedro era de aquellos, aleluya, que cuando el Señor le llamó, no le importó dejar su oficio de vida y tampoco a su padre atrás por seguir al maestro. Y cualquiera pudo pensar que Pedro estaba listo para anunciar el reino del Señor. Cualquiera pudo pensar que Pedro era un gran líder. Cualquiera pudo pensar que Pedro era el mejor de todos los apóstoles. Pero bastó una sola ocasión que Pedro se alejara del maestro para que Pedro se diera cuenta que él estaba fingiendo ser alguien que él no era. El Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearnos. Y Pedro, como siempre, bien valiente, con esas emociones que, ay Señor, yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino hasta morir por ti. Una gran emoción. Y claro, el tema de este mensaje le vamos a poner: no finja delante de Dios. Pedro, en todo el ministerio del Señor, fingió ser un gran líder. Y le vamos a ver qué quiere decir fingir. Fingir es hacer creer con palabras, gestos o acciones algo que no es cierto. Con eso nosotros vamos al diccionario y empezamos a familiarizarnos con diferentes palabras que derivan de fingir: hipocresía, mentira, teatro. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos varios pasajes donde muchas personas quisieron engañar al Espíritu de Dios o al mismo Dios. Jesucristo decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No solamente él, Isaías ya se lo había dicho al pueblo, ¿verdad? Porque mucha gente en ese tiempo fingía una religiosidad grande, se vestían hasta el copete. Yo creo que hasta de ahí salió la moda donde las mujeres se tapaban toda la cabeza, la cara y el cabello, ¿verdad? De esa religión que Jesucristo dijo que eran serpientes, hipócritas, ¿verdad? Porque no me cabe duda que así andaban, hermanos, ¿verdad? Y tenían por costumbre tener o guardar mandamientos de hombre, ¿verdad? Pero el Señor les habló claro y les dijo: generación de víboras, ¿hasta cuándo os aguantaré o estaré con ustedes?
¿verdad? Porque el Señor, hermanos, no busca que usted sea un religioso. El Señor no busca que usted ande con una gran falda y un gran cabello que hasta se tropiece al caminar en Él. El Señor lo que busca es de que nosotros seamos sinceros. Que lo que decimos ser aquí, también lo seamos afuera. Y es que el problema está, hermanos, que el Señor nos reúne para que nosotros seamos salvos. El Señor no nos ha reunido aquí para que nosotros tratemos de sorprender o mostrarle a la gente que nosotros somos algo o alguien que no somos en realidad. Y entonces por eso viene el tema: no finja delante de Dios. Porque Dios nos conoce, Dios escudriña nuestro interior, Dios escudriña nuestros más profundos secretos. Y por eso que le estaba explicando lo de los niños, que los niños siempre crecen. Pero ¿por qué alguno en una escuela secular no aprende? En un trabajo no aprende el trabajo. Muchas veces, ¿por qué? Porque dicen saber. Y entonces cuando alguien dice saber, pues se estanca. ¿Por qué? Porque nadie le va a enseñar, porque ya dice saber. Entonces cuando nosotros nos abrimos al Señor y le decimos: Señor, yo necesito más de ti, enséñame, háblame, Señor. Y no menospreciamos ninguna palabra, no importa de quién venga. Si la palabra es buena, le va a edificar. Y aprendemos aún hasta de los niños, ¿verdad? Pero eso cuando tenemos nuestra mente conectada en servir a Dios. Cuando lo que queremos es agradar a Dios, ¿verdad? Aunque la gente nos tilde de locos. La hermana leyó donde dice que el evangelio para los gentiles es locura. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, cuando no conocíamos a Dios, ¿verdad? Entonces para los judíos dice que es tropezadero. ¿Quiénes eran los judíos? Una secta religiosa. Una secta que el Señor, aleluya, los dejó fuera del cielo, básicamente, si no se arrepentían, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que entender es de que el Señor no nos llama a religiosidad. El Señor, desde que nos llamó, ha comenzado a transformarnos, ¿verdad? Pero para eso tiene que haber disposición. No vamos a hacer como a nosotros se nos antoje. Porque el niño no hace lo que se le antoja. Al niño tiene que agarrarlo el papá mientras va gateando. Al niño tiene que agarrarlo de la mano cuando ya comienza a dar sus pasos. Tiene que enseñarle el A, E, I, O, U. Tiene que enseñarle el abecedario. Y luego el niño, cuando va creciendo, va desarrollando, aleluya, la mente, y ya comienza a hacer sus cosas por sí mismo. Igual nosotros. Pero tiene que haber algo malo dentro de nosotros para que estemos esqueléticos y secos sin aprender nada. Después de 2 años que un cristiano diga que no entiende una palabra del Señor, es de escudriñar nuestro corazón, es de escudriñar nuestro interior. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque el Señor a nadie manda a estar seco y esquelético. Dios siempre nos manda a aprender. Porque el evangelio se trata de eso. El evangelio, en el evangelio no hay nadie que no sirva. Pero acuérdese que el evangelio incluye a aquellos que han nacido de nuevo y excluye a aquellos fariseos, hipócritas, mentirosos, showmen o showgirls que están en las congregaciones. Entonces, cuando nosotros nos escudriñamos, nosotros mismos nos vemos 2, 3, 4 años atrás y estamos en la misma situación en la que entramos. Algo sucedió, algo estamos haciendo mal, o peor, quizás hemos retrocedido.
La iglesia de Jesucristo, hermanos, es la lanza punta o la punta lanza que abre las tinieblas, de Satanás. La iglesia es lo más poderoso que hay sobre esta tierra, y no es posible que un miembro de esa iglesia, lavada por la sangre de Jesucristo, quien venció la muerte, venció el pecado, venció a los demonios, al diablo, venció al mundo y sus tentaciones, no tenga crecimiento espiritual, siga frío. Y una de las cosas que al Señor sí aborrece es la hipocresía, es el fingir. No hay cosa más bella dentro de un cristiano que, aunque sea un texto que se aprenda, pero con ese texto él viene sencillamente y dice: perdón, es lo único que me he aprendido. Pero hay gente que finge, hay cristianos que fingen ser grandes siervos de Dios, cuando en realidad Dios conoce que no son nada. Y ante la presencia de Dios, ellos saben que no son nada, pero se fingen ser grandes y poderosos ante la presencia de Dios, pero Dios los está mirando. Y tarde o temprano el Señor dice que todo aquello que se hace en secreto saldrá a la luz. David pensó que cuando consumó aquel pecado con la mujer de aquel prójimo, que solo tenía una mujer, y él se la quitó y lo mandó a matar, David pensó que ahí iba a quedar todo. Pero Dios le dijo que enfrente de todo Israel le iban a llevar todas las mujeres. Y no solo eso, su propio hijo le llevó una mujer. ¿Por qué? Porque el Señor, lo que nosotros hacemos a escondidas, lo trae a la luz. ¿Para qué? Para que nos avergoncemos. Y si somos sinceros, nos vamos a arrepentir para llegar un día a la patria celestial. Los más altos fingidores se encuentran dentro de congregaciones y concilios, tanto de buena doctrina como de falsa doctrina. De falsa doctrina no tenemos ni siquiera nada que hablar, porque sabemos que todo eso es una falsa. Pero vamos a hablar de los concilios y las congregaciones donde se dice que predican sana doctrina. ¿Usted cree que no hay nada que le pise la cola a aquellos que maltratan a un siervo, a una sierva del Señor? Porque ellos están en un alto rango y pueden pisotear a un miembro común. ¿Usted sabe cuánta gente hay que, porque están más arriba que un laico o que un líder, pisotean los derechos de un miembro normal? ¿Por qué? Porque son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos andan haciendo cosas a escondidas, cosas que dan que hablar, y quieren montarle una carga bien grande al ser común o al cristiano común para que ellos lo lleven. Y se jactan enfrente de las congregaciones de ser grandes oradores, grandes intercedores, grandes ayunadores, cuando en realidad apenas oran 5 o 10 minutos. Ah, pero ¿por qué se hacen famosas? Porque empiezan a decir: la hermana novelera, la hermana que se pinta las cejas, la hermana que se quita los pelos, la hermana que se pinta las canas, la hermana que usa tacones. Y la gente se emociona y como ellos también son machistas, comienzan a decir: ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Verdad? Porque se emocionan a escuchar algo que a ellos les gusta. Y a mí lo que me dice eso es de que también son unos machistas, hombres perversos que están viendo a las hermanas
por o bajo de ellos. Y Jesucristo era derecho. Jesucristo les lanzó palabra para que se arrepintieran, para que no ultrajaran al débil, para que no pasaran sobre aquel que no tenía autoridad alguna. Porque mucha gente, cuando tiene autoridad, es lo que trata de hacer: pisotear al que tiene debajo. Pero eso es injusticia, y donde no mora la justicia de Dios, o donde hay injusticia, no mora Dios. Es una campaña, pero una campaña bonita, ¿verdad? Porque como no me trajeron ninguna visita, ni yo tampoco traje ninguna, pues nos tocó a nosotros. Y el plan de Dios, hermanos, cuando yo oraba, le voy a decir esto, no me gusta decir eso, pero tengo en el corazón que decirle esto. No voy a decir que Dios me lo dijo, pero sentí decir que Dios dice que Él los ama. Y cuando Dios dice eso, es porque la palabra que trae es para salvación de nosotros. Habían dos jóvenes que su padre tenía una viña. Y dice la Biblia que llegó al primero y le dijo: hijo mío, ve y trabaja en la viña hoy. Y el raspante le dijo: no iré. Entonces el padre dice que fue al otro y le dijo: hijo mío, ve a trabajar a la viña hoy. Y él le dijo: sí, padre, iré. Pero la Biblia dice que el primero, movido en conciencia, agarró su tecomate y sus pupusas para lunch y fue a trabajar a la viña. Pero el segundo, por fingir ser el mejor hijo, por fingir ser el mejor hijo, sí, porque en la familia también sucede que hay hijos que son hipócritas, ¿verdad? Que muestran ante los padres que son el mejor hijo, que no quiebran un plato, pero cuando están lejos de sus padres son unos grandes perversos. Y este hijo era de esos, que fingía ser un buen hijo y era un gran hipócrita. Porque dejó al padre con la esperanza de que su viña iba a ser trabajada en ese día. Y el padre no contrató un mozo. Y allá se creció la maleza. Quizás los pájaros llegaron y se llevaron el maíz o el trigo, porque no había nadie que lo espantara. Pero el fingimiento de este joven causó todo eso. Al igual que cualquier persona llamada cristiana dentro de las congregaciones finge ser, hablar lenguas, danzar en el espíritu, finge profecía, finge ser quien no es, hace teatro, hace show, hace un daño terrible a la viña del Señor. ¿Por qué? Porque los ojos humanos pueden ser engañados. Y a veces se engaña al líder, y el líder confía en aquel discípulo que tiene y muestra en la iglesia ser un gran siervo de Dios. Aleluya. Que cuando pasa aquí el fuego de Elías cae y hasta la metal de la silla se derrite, y finge aquel gran poder de Dios. Y todos aquellos que se mueven por emociones comienzan el chaca chaca cha, chaca chaca cha, y mueven y rebotan las sillas para un lado, atropellan a los niños, a los ancianos, y tiene que ir un ujier a agarrarlos, porque se están moviendo en una gran emoción. Ay, ¿para qué se le da batería o cuerda a aquel gran ungido del Señor? No para toda la noche. Y qué vigilia, mis hermanos. Santo Dios, el cielo cayó anoche aquí. ¿Para qué vamos a ir al cielo si el cielo ya bajó a nosotros? Así
haciéndole un gran daño terrible. La iglesia o la congregación necesitada de una palabra viva, de algo que le escudriñe su corazón, y aquellos moviéndose en emoción con un gran ritmo de cumbia ahí, los niños danzando el carbonero ahí y todo el mundo en el mismo paso, y dicen: la gloria del Señor cayó aquí, cuando son pasos aprendidos. Qué terrible es ver una congregación toda al mismo ritmo. Y cuando salen de la congregación, los mismos hipócritas, fríos y esqueléticos. Y esa es la unción de Dios. Cuando a Pablo le cayó la unción de Dios, no solo le cambió su vida, sino le cambió su oficio. Porque el poder de Dios viene a transformar el viejo hombre. Claro, el fuego de la carne todos lo quieren, pero el fuego de la palabra a nadie le gusta. Pero los que son inteligentes tomarán la palabra del Señor y la pondrán en práctica. Y no importa que lo desechen, no importa que lo ignoren, un día el Señor abrirá la puerta, y cuando esa puerta se abre, nadie la podrá cerrar. Porque Dios traza planes con individuos, con naciones. Y cuando Él los quiere ejecutar, no importa quién se ponga al frente de usted, Dios lo va a ejecutar. Porque por eso Dios es Dios. Y por eso que donde más abunda la hipocresía es en aquellos que se creen ser grandes siervos de Dios. Porque el que es siervo de Dios no se cree nada, se cree un servidor de los demás. Porque eso es lo que es, un servidor. Pero aquel que hace gritos y que yo oro, que yo ayuno, que aquí, que allá, y que cuando yo predico las masas se levantan y que... Dime de lo que presumes, dice un dicho. Y lo vamos a poner en lo espiritual. Hermanos, usted ha visto grandes siervos del Señor, ha escuchado grandes siervos del Señor, y ni pío hablan de ellos. Lo que hablan son experiencias que el Señor les ha dado en su ministerio, pero no por elevar el ego de ellos, sino para elevar la alabanza a Dios. Y estos religiosos de aquel tiempo, estos fingidores, estuvieron en todo el ministerio que Jesucristo tuvo aquí en tierra. Estuvieron tratando de estorbarle lo más posible. Mire cómo es. Y vean lo que el Señor le dice a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿verdad? Porque todo lo bueno trae oposición. Nada que va a ser bueno crece así. No. Primero a nosotros nos toca crecer para abajo. Arraigarnos en la roca inconmovible, Jesucristo. Cuando nosotros estamos bien arraigados, abrazados, y tenemos esa roca como una red con nuestras raíces, o sea, nuestras doctrinas, entonces comenzamos a crecer para arriba. Y ahí vamos para arriba. Y el sol no alumbra, pero como estamos bien arraigados, va creciendo. Los pájaros se paran en nosotros, pero no nos detienen. Va creciendo. Y va creciendo. Y va creciendo. Nace una matocha ahí de esas espinosas al lado de nosotros, pero como estamos bien arraigados y estamos recibiendo nutrientes de la roca viva que es Jesucristo, va creciendo. O sea que el cristiano vivo
da señal de vida, va creciendo, va creciendo. El cristiano nunca para de crecer, y si no crece para arriba, crece para los lados, pero va creciendo. Porque donde hay vida y hay alimento, mire las ovejitas cuando son bien alimentadas, llegan a su tamaño normal, pero cuando llegan a su tamaño normal, se van anchando. Se van anchando y nunca paran de crecer. Y el cristiano es igual. Cuando la oveja llega a cierto tamaño, comienza a producir. Comienza a producir. O da leche o da lana, pero produce algo. Y si nosotros después de cierto tiempo no producimos, ni damos nada, ni damos señal de vida, ni de crecimiento, algo pasó. Algo nos detuvo. No finjas delante de Dios. Si Dios nos conoce, Dios sabe. Dios sabe. Lo mejor que podemos hacer cuando andamos esqueléticos y secos es decirle: Señor, yo no puedo. Me siento como una refrigeradora allá en Boston afuera cuando está el peor frío, que baja -10. Así de frío, que yo le hablo a alguien y en vez de calentarlo, lo frizo. Eso es lo mejor que podemos hacer como cristianos. Jesucristo les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados. Y Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Da pues frutos dignos de arrepentimiento. Y para que un árbol dé frutos, tiene que tener vida. Tiene que tener vida. Aunque sea en una temporada, ese árbol tiene que dar frutos. Porque hay un árbol que da fruto todo el tiempo y su hoja no cae. El que está plantado a las orillas del río, ¿verdad? Pero aunque sea el árbol que está lejos, un poquito alejado, que no busca tanto de Dios, tiene que dar señal de vida. Tiene que dar en que sea un jocote de vez en cuando. Algo tiene que dar. No todo mundo tiene las capacidades, pero por eso el Señor nos da 3 ejemplos. Cuando Él repartió, que dio 5, 2 y 1. ¿Verdad? Hay quienes tienen capacidad hasta de 10. ¿Verdad? Pero hay otros que apenas podemos con 1. Y hay otros que no pueden ni siquiera con 1, pero ese es porque está muerto. Muerto espiritualmente. Necesita la profecía de los huesos secos, para que el profeta le diga: huesos secos, tomen vida. Pero para eso debe de haber un consentimiento en nuestra mente y en nuestro corazón que estamos mal. Y Dios trae esto, hermanos. No es para que usted se sienta ofendido o algo. Yo espero que a nadie de aquí le esté cayendo la palabra en la espalda. Yo espero que todos aquí estemos, aleluya, como Saulo recién convertido, queriendo hablarle a Mundo y a Raimundo. Pablo era de aquellos que hablaba más lenguas que todos, dijo. Santiago decía: el que no refrena su lengua y engaña su corazón es un perdido más, como el que no conoce a Dios. Él dice que la religión de tal es vana. O sea que no tiene sentido alguno que esté en una religión si es un hablador, un engañador, un hipócrita.
No tiene sentido alguna que esté congregándose junto con los santos, porque definitivamente Santiago dice en el 1:26 que es vano, o sea que no tiene fundamento alguno, que no lo lleva a ningún lugar. Aleluya, gloria a Dios. Y fíjese que allá en la tradicional el cura dice palabra de Dios. Así dice el curita. Pero esta sí es palabra de Dios, consejo del hermano del Señor Jesucristo y apóstol, que escribió para bendición del cuerpo de Cristo, para que nos edificáramos, para que continuáramos, para que lleváramos vida. El salmista decía que él estaba en los atrios de Jehová como olivo verde. Un olivo verde da de todo, le saca de todo. Hermanos, la Biblia siempre cuando habla del justo dice que da frutos. El único que no da frutos es el hipócrita. Porque los frutos se le conocen que no son frutos de justo. No mire a la pastora, míreme a mí, que yo soy el que estoy predicando. La pastora no tiene nada que ver con esto. Bueno, quizá ella oró, ¿no? Señor, mándanos un cincho bien ancho. Pero mire, Dios tiene misericordia y me recuerda que les diga que Dios nos ama. Dios nos ama. Y cuando algo, hermano, no está creciendo, siempre hay que ver qué es lo que está estorbando para que no haya crecimiento. Porque Jesucristo dijo que solo pueden existir dos cosas junto a Él. El que conmigo no recoge, desparrama. Pero no puede estar las aguas tranquilas donde está Jesucristo. O se van o se llena. Mirémonos nosotros como congregación. ¿Qué está sucediendo con nosotros? Estamos de verdad buscando al 100% al Señor. Nos hemos entregado al Señor para que el Señor haga brotar frutos de nosotros. Porque el que atrae las almas no es usted, no soy yo, es el poder de Dios que hay en nosotros. Y cuando el panorama se pone bien silencioso, es porque estamos meditando, es porque estamos pensando qué es lo que está pasando. Porque las congregaciones han sido llamadas a levantar gente que se expanda. Porque los judíos fueron llamados como un centro de atracción. Israel fue llamado para que atrajera la gente a sus costumbres y se quedaran con ellos y aprendieran las costumbres. Pero la iglesia de Jesucristo fue llamada a expandirse. Y usted ve que los discípulos no se quedaron en Jerusalén, sino que salieron. Jesucristo mismo, cuando Él predicaba, las sinagogas quedaban vacías. ¿Por qué? Porque Jesucristo atraía discípulos para prepararlos y luego mandarlos. Y las congregaciones deben de hacer lo mismo. Preparar discípulos y mandarlos. Para que esos otros discípulos preparen otros discípulos y mandarlos. Pero cuando hay fingimiento, no sucede nada de eso. Cuando hay fingimiento, no puede suceder nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios no está en el fingimiento. Dios no está donde está el hipócrita. Dios no está donde está el mentiroso. Porque todo aquel que finge tener la gloria y el poder de Dios está mintiendo. Y los mentirosos no pueden tener parte con Dios, porque la mentira es del diablo, dice la Biblia.
No hay manera alguna de que Dios esté con alguien que finja, porque está mintiendo. Y si usted dice que Dios está con usted cuando usted está en pecado, usted está haciendo a Dios mentiroso y usted lo que es un blasfemo. Dios nos llama, mis amados, nos llama a recapacitar, y Él nos acepta de la manera que venimos. Nos da tiempo para que nos arreglemos. Definitivamente Dios nos da el tiempo. Tiene una misericordia pero hermanos, yo no entiendo la misericordia de Dios. Es tan buena que nuestra mente finita jamás podrá entender la misericordia de Dios. Pero Dios, hermanos, no tiene nada que ver con la mentira. No tiene nada que ver con el pecado, y menos dentro de una congregación. Porque el Espíritu, escuche cómo se llama el Espíritu de Dios: Espíritu Santo. Y como una persona que vive en pecado dice tener el Espíritu de Dios, si Dios es santo, y la Biblia registra que es 3 veces santo. No hay de dónde perdernos. Si somos de Dios, Dios está con nosotros. Pero si aún andamos en pecado, aún necesitamos arrepentimiento. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y fíjese que yo, estudiando emoción, dice que es una agitación. Escuche esto, póngale atención. Es una agitación de ánimo. Una emoción, escuche esto. Una emoción es una agitación de ánimo. ¿Cómo se agita el ánimo de alguien? Diciéndole algo que le gusta. No, diciéndole algo que le gusta. ¿A usted le gusta que se peinen con cepillito los hombres? Dígale, y ese que no anda cepillito, ¡gloria a Dios! Le movió la emoción, le cambió el ánimo. Usted está viendo por qué en las congregaciones donde más se practica el fingimiento, usted escucha unos grandes gritos, pero escuche los mensajes de lo que están hablando. Están hablando para que el hermano aprenda. Están hablando de algo que edifique nuestro interior, nuestra alma, que nos conduzca a buscar más a Dios. No, están hablando de cosas humanas, de que la hermana se pinta las canas y solo cosas así, de que la hermana ve novelas, de que la hermana usa faja, que aquí, que no sé qué y que no sé cuánto, y todos aquellos que están en contra de eso, ¡aleluya! Hoy se hubo palabra de Dios. Esta es palabra santa, la senda antigua, dicen. Claro, miren, emoción es una agitación del ánimo. ¿Ve cómo trabaja? ¿Y por qué mucha gente dice que no entienden nuestras prédicas? ¿Por qué cree que mucha gente no entiende nuestras prédicas? Porque nosotros no venimos a agitarle el ánimo a nadie. Nosotros venimos a darle la palabra del Señor como Él manda, para que nos enderecemos, para que sepamos que hay una corona de vida esperando por nosotros. Si nosotros caminamos dentro de las marcas y los linderos que el Señor nos ha marcado. Aquí hay vida. Aquí se escucha que hay vida. Aleluya. Dios es maravilloso, hermano. Yo la verdad le digo
esté cansado, esté enfermo, me bañe o no me bañe, sea como sea, yo me vengo. ¿Por qué? Me he puesto algo en mi corazón y le he dicho: Señor, si un día tú vienes, no importa lo que estén haciendo en la congregación, si lo estén haciendo mal o bien, yo quiero que me encuentres en tu casa, Señor. Y usted ve que yo estoy aquí cansado, a veces hasta me duermo quizás por ahí, pero como estoy lejos no me escucha. Pero cansado, sin ganas, no importa la condición que me sienta, yo me vengo y le digo al Señor: Señor, aunque te ore 10 minutos, 15 minutos en la congregación, estoy seguro que en la casa los perderé. Así que yo me vengo, aquí estoy. Las vigilias, una gritazón a veces que ni sentido tienen. Padre, yo estoy aquí porque si tú vienes hoy, yo quiero que me encuentres aquí. Y me he puesto eso en mi corazón. Señor, dame la fuerza porque yo quiero aprender. Yo quiero aprender de ti, Señor. Y en mi casa, las ganas que me van a dar es de dormir. Las vigilias aquí no son ni largas. Básicamente que a veces encuentro tráfico y el tiempo que me llevo para llegar a la casa es la vigilia con tráfico. Mire. Entonces, no hay manera. Solamente que el Señor un día de verdad, ya sea bien tarde, quizás no voy a llegar. Pero mire, a veces 2 horas y media de tráfico. Apenas me doy una bañadita y de regreso para acá, sin comer, sin nada. A veces usted va a escuchar algo que le hace rrr. Son mis tripas porque tienen hambre. Pero no nos detiene. O sea, queremos, hermano, contagiar a otros. Queremos que otros también entiendan que el Señor nos ha llamado a que nos congreguemos, a que siempre estemos dispuestos. ¿Qué tal si un día la pastora necesita de su ayuda y usted no esté? ¿Qué tal? Una vez recuerdo que no iba a venir y creo que el hermano Moisés tampoco. Y los dos renegados nos encontramos aquí. Y me recuerdo que me dijo: fíjese que no iba a venir. Pues fíjese que yo tampoco. Porque estaba nevando bien fuerte. Cuando salimos, encontramos un borrachito ahí. Necesito ayuda. Todo el mundo le pasó con su ayuda. Y pues yo soy bastante social con todo el mundo, ¿me entiende? Le digo: ¿qué le pasó, mijo? Y empieza ahí que necesitaba, que aquí, que allá, ya sabe usted, ¿no? Y pues el último que había quedado, pues el hermano Moisés. Y le digo: hermano, metamos a este muchacho ahí. Y mire, se reconcilió con el Señor, lo llevamos a su casa. ¿Qué pasó con él? Ya no nos contestó el teléfono después. Pero nosotros, si no hubiésemos venido, ¿qué hubiese pasado? No hubiéramos encontrado esa alma. Y acuérdese que por un alma el Señor cruzaba de lado a lado el lago de Galilea, ¿verdad? Y entonces a veces el Señor nos hace cruzar tormentas, huracanes, tempestades por salvar un alma. Porque para nosotros quizás no vale, pero para el Señor vale su sangre, ¿verdad? Y no es bueno fingir. No es bueno fingir. En Hechos capítulo 5 encontramos la historia de un matrimonio. Un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Ellos trataron, escuche bien cómo trataba el Señor al principio aquel mentiroso e hipócrita que quería engañar a los discípulos o a los apóstoles del Señor. Tenían una heredad y la vendieron. La vendieron por tanto y quitaron parte del dinero. Y fueron donde los apóstoles y le dijeron: por tanto vendimos la heredad. Entonces Pedro le dice:
no has mentido a nosotros, sino al Espíritu de Dios. Por tanto, morirás ahora mismo. Y ahí mismo la Biblia dice que murió. Porque el fingir, hermanos, ante la presencia de Dios es pecado. Porque usted no le está mintiendo al mundo. Usted le está mintiendo a los lavados por la sangre de Cristo. Y no la agarre personal, porque acuerde que nosotros, por la buena voluntad del Señor, pues llegamos a otros lugares, a otras almas. Por eso usted verá que el mensaje de la pastora es para nosotros localmente. Pero nosotros, pues, gracias al Señor que nos ha abierto una puerta, pues predicamos también fuera de lo que es la congregación. Entonces no nos podemos enfocar solo en un público. Tenemos que hablar la palabra que el Señor nos da. Amén. Así que ore por eso, porque el Señor está cada día glorificándose más y más. A la esposa de Ananías le sucedió lo mismo. Quiso mentirle al Espíritu de Dios. Dios la cortó de raíz. No le dio chance. No le dio oportunidad de arrepentimiento. Adiós, amiga. Si se perdieron en el infierno, yo no sé, porque la Biblia no lo registra. Pero eran cristianos, supuestamente. Pero el fingir ante los hermanos, ante nuestros líderes, es malévolo, es diabólico. Mire lo que dice Primera de Juan 2:9. No podemos decir que amamos a Dios cuando odiamos a un hermano. ¿Qué es eso? Fingir. Eso es fingir. Dice Romanos 12:9 que el amor debe de ser sin fingimiento. Pedro fingió ser el mejor, ser el valiente, ser el que estaba dispuesto a dar hasta su vida por la obra del Señor. Pero bastó un momentito para que Pedro se diera cuenta que en realidad sin Dios él era un cobarde. Sin el poder de Dios él no era nada. Y Pedro tuvo que huir. Y fue zarandeado por el diablo, que hasta negó 3 veces a su maestro. ¿Ves por qué no? ¿Qué le dijo el Señor? Ay, Pedrito, parafraseando, ¿verdad? Antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. No, Señor, ¿cómo va a creer? Si yo allá ordeñaba vacas, montaba caballos y amansaba mulas, ¿verdad? Bien macho. Pero como aquí, hermanos, el machismo no tiene nada que ver. Pedrito fue abochornado y zarandeado por Satanás. Y tuvo Dios que aparecérsele después de resurrección para animarle, para que viera que Jesucristo era real. Y todo aquel que anda fingiendo y no se arrepiente debe de humillarse ante Dios y decirle a Dios que le perdone. Pero debe de parar de mostrarse ante el pueblo de Dios lo que no es, para que el Señor le restaure y le perdone y lo levante. Y le haga un siervo útil dentro de la obra del Señor. Y dejará de ser esquelético y seco, o una nevera, y comenzará a dar vida, a dar fruto. Porque el justo siempre tiene buenos frutos, y esos frutos, cuando alguien los toma, dan vida. Primera de Pedro 3:10 dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien,
busque la paz y sígala, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Señor, no crezco. ¿Por qué? Porque quizás Dios no lo toma como justo. Porque quizás Dios lo lavó con su sangre. Pero usted fue y manchó el traje limpiecito que el Señor entregó en sus manos. Y hoy es tiempo de restauración. Hoy puede volver a lavar sus vestiduras en la sangre preciosa de Jesucristo, así como lo hizo Pedro un día al verse que había negado la misericordia de Dios y el gran nombre de Jesucristo. Ven a los brazos de Jesucristo hoy y toma vida para siempre. Dios te sigue amando. Dios sigue buscando al perdido. Dios busca al descarriado. Dios quiere darle vida a aquel que siente que no tiene ninguna. Dios te ama. Dios quiere salvarte. Dios quiere rescatar tu familia. Dios quiere equilibrar tu vida social en esta noche, en este día, o sea la hora que sea que estás escuchando este mensaje. Dios dice que te levantes. Dios quiere levantarte. Dios quiere rescatarte. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Alabado y glorificado sea su nombre. Dios vino para salvar al mundo. Dios no vino para condenar el mundo. Y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna.